Recursos forestales cultivados del género Eucalyptus. Los objetivos de esta clase son adquirir los conocimientos teóricos básicos necesarios para la producción, el cultivo y aprovechamiento de eucalipto en diversas regiones geográficas de nuestro país. La superficie forestada con eucaliptus en la Argentina, si ustedes observan la fuente del INTA de Concordia en el año 98, expresa que hay 200.000 hectáreas, esto ha aumentado alrededor de 386.000 hectáreas en cálculos hechos con fuentes propias, de diversas fuentes como las evaluaciones que hacen las diferentes provincias. Casi el doble aumentó y si nos fijamos siguen siendo Entre Ríos y Corrientes las que más aportan a esta superficie forestal, siendo siempre Corrientes la que está por encima de Entre Ríos y en gran parte su medida fue por una política provincial de crecer en ese sentido. Les he dejado en la página un video hecho en Corrientes en el año 2009 y hoy gracias a esas acciones tienen sobreexcedentes de madera y con ellas están construyendo casas y también lo están usando como biomasa para obtención de energía. La importancia del género. ¿A qué se debe que el género Eucalyptus sea tan importante? Bueno, tiene una gran capacidad para adaptarse a los diferentes climas, una gran capacidad de producción porque tiene muchos tipos de yemas que favorecen esa reproducción agámica, una capacidad de recuperación, dado que en sus orígenes sufre diversas adversidades, entonces es una especie que se ha adaptado a recuperarse luego de diferentes estrés. Posibilidad de usar en suelos muy pobres y además porque puede ofrecer diversos usos. Bueno, siempre le pregunto a los alumnos de dónde procede este género. Si ustedes ven, hemos en el campo mostrado algunas de las especies de eucaliptus y acá vemos que son originarias de Australia. ¿Desde dónde? Desde los 7 de latitud norte, o sea, 7 grados es lo que llega en este género a la latitud norte, hasta los 43 grados 93 minutos de latitud sur. Toda esta es la extensión de este género. Nosotros, yo lo considero, todos dicen que es exótica, pero en realidad cuando estaban unidos los continentes se han encontrado relictos de eucaliptus, al cual se le llama Eucalyptus patagonicus, que está petrificado. O sea que Australia se separó llevándose los eucaliptus, pero nosotros también lo tuvimos en nuestra Argentina. Es un género que su palabra viene de eucalipto, que significa bien cubierto del griego, y hace referencia a la capucha o caliptra que cubre las flores y que se abre dejando que queden expuestos los estambres. En cuanto a Australia, tenemos que entender la geografía australiana para comprender cómo se han distribuido las especies de eucaliptus que han sido introducidas ya hacia el 1850 en la Argentina. Tenemos que Australia tiene una cuenca central que varía de 0 a 200 metros en el centro. Hacia la parte este tenemos los altos orientales que cubren toda la costa y que va de los 600 a 2000 metros, y un escudo occidental que varía de 300 a 600 metros hacia el oeste, o sea, es como que está hundida en el medio. Asimismo, vamos a diferenciar que las temperaturas son diferentes si nos encontramos en la parte norte de Australia, en el centro oeste y en el sur. Así, la temperatura media anual varía de 26 a 27 grados al norte, de 15 a 20 en el centro y de 6 a 10 grados en el sur.
Golfari estableció que hay buenas correspondencias entre las latitudes entre Argentina y Australia y trajo materiales de acuerdo a esas latitudes, lo que se conoce como regiones homoclimáticas, situaciones que tienen semejanzas en el clima y exportadas con respecto a la latitud. Así ya vamos a ver cómo las distintas especies se distribuyeron en la Argentina según su zona de origen. Por eso siempre van a encontrar un mapita de Australia de dónde procede la especie para que aprendan dónde se instala dentro de la Argentina. La clasificación de los eucaliptos en base a esto tenemos que son de diferentes regímenes climáticos. Tenemos el régimen climático subtropical, el templado cálido y el templado a templado frío. Dentro del subtropical se destacan dos especies, Grandes y Saligna. Siempre las que más se estudian son de a pares, pero siempre hay un tercero en discordia. Tenemos de templado a templado cálido, Eucalyptus camandulensis tereticornis, y el que está en discordia, que es una especie introducida más cercanamente en el tiempo, digamos, que es Eucalyptus syroxylon. El templado a templado frío tenemos Eucalyptus minalis, Eucalyptus globulus o especie globus, y el tercero en discordia, que es Eucalyptus cinerea. Este mapa de la Argentina ordena las distintas especies según sus regiones fitogeográficas y bueno, es la que estableció Golfari, y vamos a ver ahora las distintas especies según sus regiones. Tenemos entonces dentro de las especies del régimen subtropical, la que más se destaca es Eucalyptus grandis y Eucalyptus saligna. ¿De dónde vienen? Bueno, principalmente tenemos que grandis es una especie subtropical que tiene menos extensión que lo que tiene saligna. Saligna se extiende más. ¿En dónde? Cerca de las costas, en los altos orientales, mientras Saligna llega hasta los 1000 metros y hacia el sur se extiende hasta los 300, Grandis llega nada más que hasta los 900 metros. Tenemos que ambas necesitan precipitaciones muy altas porque son bien de zonas subtropicales, pero Grandis necesita más precipitaciones que Saligna. La estación seca es más tolerante Saligna que Grandis. Grandis crece más, tiene mejor forma forestal, pero en cuanto a clima es más exigente. Tenemos que no toleran el frío. Saligna puede bajar un poquito más en la Argentina porque llega a temperatura de 3 a 4 grados en sus lugares de origen y puede tolerar heladas de 5 a 15 días, mientras que Grandis no. Digamos que en cuanto a suelos, toleran suelos de origen limoso, fértiles, profundos, no anegadizos y permeables. Están con un rendimiento, en el caso de Grandis, de 30 metros cúbicos por hectárea año, aunque últimamente con el mejoramiento en Formosa llegó a obtenerse 70 metros cúbicos por hectárea por año con el mejoramiento que ha tenido esta especie. Saligna siempre rinde un poquito más y su forma forestal es un poquito no tan buena como la de Grandis. Tenemos que el peso específico de la madera varía entre 0,5 a 0,7 en Grandis, kilogramos por decímetros cúbicos, mientras que en Saligna es un poquito más alto, de 0,6 a 0,7 kilogramos por decímetros cúbicos. Florecen en épocas diferentes. Estas especies en Argentina vamos a ver cómo se distribuyen en la próxima diapositiva. Dijimos que son de zonas subtropicales y si nos fijamos, Grandis se extiende muy bien por Misiones, no llega al sur de la provincia, quiero decir, no llega hasta Buenos Aires, mientras que Saligna puede llegar. Se extiende Grandis por Corrientes
y muy poquito en Entre Ríos. Tenemos que también se distribuye en Salta, Jujuy, en las zonas subtropicales y algo en Tucumán. Saligna tiene una distribución más amplia, puede bajar un poquito más. Si nos fijamos en las especies del régimen templado cálido, tenemos dos especies que se destacan, como dijimos que es Camaldulensis y Tereticornis. Si observamos la distribución de Camaldulensis, es una de las especies que mayor distribución tienen en toda Australia. Si se fijan abajo, es una planta recién instalada en un ensayo que hicimos en Arroyito en el año 98. Ya pasaron bastantes años, ya fueron cosechados y esos son los que ven de los mejores Camaldulensis que fueron introducidos en ese ensayo, de que eran 3 orígenes de Camaldulensis. Los árboles de mayor tamaño son los que estamos multiplicando in vitro en el laboratorio de biotecnología. Así tenemos que Camaldulensis es una especie bastante rústica, de amplia distribución, o sea hay que tener en cuidado qué origen estamos usando porque no va a tener el mismo desempeño, que es lo que nosotros observamos en Arroyito. Tenemos que son especies que soportan heladas hasta 6,7, son de rápido crecimiento, toleran suelos que no son ricos, pero todos los eucaliptos pasan lo mismo, toleran suelos de poca fertilidad, pero si uno lo coloca en mejores suelos van a tener mejores crecimientos. Así tenemos que el rendimiento puede ser de 20-25 metros cúbicos por hectárea año o de 10 a 15 metros cúbicos por hectárea año, según el tipo de suelo, ¿no es cierto? En Argentina se extiende bien desde el norte hasta el Río Negro. Tiene una adaptación muy buena. Las precipitaciones varían de 250 a 650 milímetros, mientras que el Tereticornis es una especie que necesita más precipitaciones, por eso la distribución que hizo Golfari es más hacia el este, porque necesita de 500 a 1500 milímetros. Tolera algo de heladas, pero es mucho más sensible. Cuando las temperaturas llegan a -5 es más sensible que Camaldulensis y se va a comportar mejor si tiene más precipitación, o sea, más de 700 milímetros. Tolera la presencia de salitre y, bueno, ya dijimos que sirve más hacia el este. Y es una especie que, si bien no se distribuye totalmente en Australia, tiene una amplia variación clinal, o sea, bien del norte hasta el sur, pero hacia el lado este también de Australia. Si nos fijamos en los pesos específicos, comparándolo con Grandis y Saligna, vemos que son más altos, son una madera más tirando a semidura, y tenemos que estar entre los 0,89 kilogramos por decímetro cúbico para Camaldulensis y Tereticornis aún más pesado. Pero si vemos el tercero en discordia, ¿por qué le digo tercero en discordia? Porque es una especie que, si bien no tiene el mismo crecimiento que tiene Camaldulensis o Tereticornis, puede llegar a tenerlo si tiene los mejores suelos. Pero ¿qué pasa? Es una especie que crece más lento, de mayor plasticidad que ellas dos, que puede crecer en suelos más pobres todavía, con una estación seca muy marcada y con precipitaciones que varían de 350 a 650 milímetros. Si le damos mejores suelos y mejores condiciones, son esos eucaliptos que observan en la plantación de Losada. Tiene muy buena producción de polen, o sea que puede ser usada por pequeños productores para la producción de miel, y también tienen producen unos postes que son imputrescibles, que tienen 1,1 kilogramos por decímetro cúbico, producen taninos y es muy parecido
su producción a la que produciría el quebracho colorado, pero con crecimientos superiores al quebracho colorado. Si observamos la distribución de estas especies, tenemos que Eucalyptus tereticornis entonces se distribuye todo al este, mientras que Eucalyptus camaldulensis más hacia el oeste, llegando hasta, yo lo he visto cultivado hasta la zona de la costa en Argentina, ¿no es cierto? Tiene una buena versatilidad. En esta distribución de Golfari está en San Luis, pero puede llegar hasta Viedma. Pero teniendo en cuenta de que los eucaliptos sufren mucho de las heladas, o sea, puede haber años en que no haya heladas y no le pasa absolutamente nada, pero hay años en donde las heladas son muy fuertes y como tienen mucho contenido de agua en sus tejidos, cuando se producen las heladas se quiebra la madera por dentro, si la especie no es tolerante a helada. Entonces tenemos que hay que respetar su necesidad de precipitaciones en lo posible. Sideroxylon, digamos que es una especie que se adaptaría bien a distintos climas porque tolera bastante y tolera bajas precipitaciones, como camaldulensis. Si nos fijamos en las especies de clima templado, templado no frío, tenemos Eucalyptus viminalis, Globulus, subespecie Globulus, también fue introducida subespecie Maideni, pero no es muy difundida, Eucalyptus cinerea. Tenemos que estas especies toleran el frío. Si se fijan, Eucalyptus viminalis está bien en la zona costera, pero así como esta zona es baja, ¿no es cierto?, llega hasta Tasmania, en Argentina sucede lo mismo, se distribuye bien en la zona pampeana. Es más, se le dice Eucalyptus pampa porque es un eucalipto que se adapta muy bien a las llanuras y frías. Y su crecimiento va a ser mejor, es de crecimiento muy rápido, si ustedes los ven, son preciosos, son blancos, son una vela, son bastante cilíndricos, pero van a crecer de esa forma cuando el suelo por debajo está bien. Cuando encuentran alguna dificultad como piedras, etcétera, empiezan a crecer mal. Es uno de los eucaliptos que más crece, de 35 a 40 metros cúbicos por hectárea año, sí tiene esos mejores suelos, ¿no es cierto? Y tiene un peso específico que es de 0,72, es intermedio con respecto a los anteriores. Tenemos que, digamos que Viminalis soporta hasta 625 milímetros, también hay gran variación según de la región donde viene, pero generalmente necesitan más precipitaciones hasta 1000. Pueden tener una estación prolongada de 4 meses, las temperaturas pueden llegar hasta menos 15 grados. Es el que se usa hacia el sur de la provincia de Córdoba y arriba a La Pampa, a Buenos Aires, mientras que la especie Globulus, subespecie Globulus, es más marítima, crece más en Tasmania y al sur de Australia y se caracteriza por ser una especie de crecimiento helicoidal. Tenemos que necesita precipitaciones que varían de los 500 a 1000 milímetros. Tenemos que sus rendimientos no son muy altos, no son estas especies, tanto Globulus como Viminalis, no son de buena aptitud para el cerrado, ya lo vamos a ver, y toleran el Globulus hasta menos 2 grados centígrados, pero siempre que se encuentren en ambientes marítimos. Dentro de ese ensayo que nosotros hicimos en Arroyito no tuvo buena adaptación porque no soportó el clima continental ni las heladas, por este factor que necesita ambientes marítimos. Eucalyptus cinerea es una especie bastante tolerante al frío, de crecimiento muy pero muy lento, tolera heladas, 120 días de helada,
Este eucaliptus es el falso medicinal, tiene hojas redondas, no tiene las hojas, el eucaliptus se caracteriza por tener polimorfismo foliar y en este caso el cinerea solo tiene hojas juveniles que son redondas apoyadas sobre unas ramitas que son cuadrangulares. Se les llama falso medicinal porque todos lo confunden con el globulus, que es el verdadero medicinal, porque el globulus tiene estas hojitas medias redondeadas apoyadas en tallos cuadrangulares que son las juveniles, pero luego tiene otras hojas que son las adultas y que son más lanceoladas. Cuando el eucaliptus se corta una rama y rebrota, va a dar lugar a estos rebrotes con hojitas redondeadas que lo diferencia del eucaliptus cinerea. Otra característica por la cual se diferencian ambas especies es que el cinerea no se le cae la corteza. Otra especie a la que no se le cae la corteza y que es persistente es el Eucalyptus hydroxylon que recién vimos. Mientras que el globulus, con ese crecimiento helicoidal que tiene, se le cae en fajas helicoides. ¿Por qué les digo esto? Porque son formas de diferenciar ambas especies. Si observamos la distribución de los eucaliptus en Argentina, vemos que Eucalyptus viminales, como les dije recién, se extiende hacia el sur de Córdoba, ingresa a La Pampa y llega hasta Buenos Aires. Eucalyptus globulus lo tenemos hacia la costa, van a ver globulus globulus y globulus maideni. Y el Eucalyptus cinerea tiene una amplia distribución porque se lo utiliza en parques y jardines porque en esta diapositiva observamos el Eucalyptus globulus, subespecie globulus, instalado en el ensayo de arroyito. Es una especie muy bonita con color glauco en sus hojas, verde glauco mejor dicho. Eucalyptus duni es una especie que es la tercera en discordia para las zonas subtropicales. También es un eucaliptus muy bonito. Tienen en su comienzo hojas también glaucas. Desgraciadamente no podemos salir al parque de la facultad como siempre lo hago, donde hay un ejemplar en la puerta del vivero que es Eucalyptus duni. Tiene un crecimiento impresionante, es muy rápido, pero necesita más precipitaciones. Está entre los subtropicales, como Grandis y Salinas, y Tereticornis. Podría estar cerca de Tereticornis. Es una especie que sirve para la producción de papel, tiene una madera bastante blanca, es muy parecido en su coloración a la de Viminalis. Como ven acá necesitan precipitaciones de 1000 a 1750 con máximos en verano, pero sin ningún mes con menos de 40 milímetros. O sea que tiene que tener siempre precipitaciones. Esta especie tiene un solo origen, no tiene una amplia distribución. Digamos que en su país de origen podría considerarse que está en riesgo de extinción. Es muy pero muy lindo su crecimiento y en la zona de Arroyito ha sido muy instalado. Golfari también estableció especies de uso potencial. Bueno, Duni ya se extendió, Botryoide, Robusta es un crecimiento impresionante, lo que tiene sobre todo en zonas con muy bajas precipitaciones como el norte de Córdoba. Epilularis, Maculata, Orophila, Cloeciana. Nosotros en nuestro ensayo usamos Vallensis y el Eucalyptus globulus subespecie Maidenis. Los híbridos que han sido ensayados ya desde hace varios años, que ya están inscriptos en INASE. Cuando estos ensayos comenzaron no estaba inscripto en INASE, recientemente los inscriptos, y son de Grandis, que es la especie de mayor crecimiento, más tecnológico, por Camaldulensis, que es más rústica. Lo mismo, Grandis por Tereticornis, Grandis por Globulus, Grandis por Dunis y Grandis por Nitens.
Ni tenés una especie que no creció bien en Córdoba. Es una especie que usan mucho los chilenos, se adapta más a los ambientes que existen en el Pacífico. Este test clonal de especies híbridos específicos se realizó en la localidad de Ubajay, Entre Ríos, en el año 2001 y fue afectado por heladas severas. Por lo tanto, de este ensayo se pudieron encontrar cuáles eran los mejores individuos para continuar con la multiplicación in vitro. Se buscaran que fueran tolerantes a las heladas y que tuvieran un buen crecimiento inicial y que mantuvieran su rectitud. Así, cuando Grandis estaba combinada con Camaldulensis se llama GC, con Treticornis GT, con Duni GD, mientras que si son clones logrados de Eucalyptus grandis, EGC, si es semilla, es grandis por semilla, y si es Treticornis de semillas, se lo comparo, y también Camaldulensis logrados de semillas. Si vemos el volumen individual medio obtenido según estos distintos tratamientos que son los orígenes, vemos que el mayor volumen individual, quien lo obtiene es Grandis por Duni. Y después tenemos que, bueno, no hay grandes diferencias en estas combinaciones híbridas, ¿no es cierto? Grandis con sus combinaciones tuvieron buenos rendimientos y fueron equiparables al usar Grandis solo, tanto los testigos de semilla como los clones, y mejores que las especies puras. O sea, las especies puras, Camaldulensis solas, procedentes de semilla, y Treticornis procedentes de semilla, tenían menor volumen individual que los clones. Esto fue a los 42 meses de edad. Se observó la rectitud del fuste, y si ustedes se fijan en las ordenadas, vemos que la rectitud, si es 1 es muy buena y si es 5 es muy mala, o sea, un valor mayor es de mala calidad. Y tenemos que aquellos que proceden de semillas de Treticornis y Camaldulensis son las que peores forma tuvieron. Grandis siempre tiene mejor forma que estas otras dos especies, mientras que cuando se combinan la Camaldulensis Treticornis con los clones, vemos que mejora la rectitud del fuste. También se valoró la sanidad que presentaban estas especies a campo, y se vio que las que procedían de la semilla de Camaldulensis y los clones de Grandis figuraron como los mejores grupos frente a los híbridos y las semillas de Treticornis. En lo que respecta a la evaluación de daño por frío, los híbridos registraron los menores porcentajes de daño copa, semejantes al material de semillas de Eucalyptus treticornis. Los materiales de E. grandis combinados con Camaldulensis y el de semilla fueron los más sensibles a heladas, o sea, mayor porcentaje de copa. Si clasificamos a los eucaliptus por sus usos de acuerdo a su aptitud tecnológica, podemos decir que hay especies que son de baja aptitud para el aserrado, mientras que hay especies que son de buena aptitud para el aserrado. Entonces, dijimos que iban más o menos de la mano, y en su distribución y también su coloración va de la mano. Entonces, Camaldulensis, que es conocida como eucaliptus rojizo, se encuentra con baja aptitud, mientras que los de coloración más clara, más blanca, como Evi milanis y Globulus, también tienen mala aptitud para el aserrado. Tenemos especies con buena aptitud para el aserrado, que son las rosadas, como Eucalyptus grandis y salina, y de allí es que se explica el gran desarrollo que ha tenido en la industria maderera el uso de estas especies en la zona de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, o sea, en la Mesopotamia argentina. Tenemos que
que poseen otros usos, como por ejemplo la extracción de cineol, que es un aceite esencial de eucaliptus que se utiliza en la industria farmacopea, en los desodorantes, en los medicamentos, que se extrae principalmente del Eucalyptus globulus, que es el verdadero medicinal. La extracción de taninos en sidroxilo, además de su uso como extracción de polen y para la producción de miel. Después tenemos la fijación de dunas. Todo el litoral marítimo se ha fijado gracias al uso de varias coníferas, pero también de Tereticornis y Globulus, subespecie Globulus, y el Eucalyptus cinerea en bosquecillos de adorno. Los principales usos para estas especies de baja aptitud para el cerrado, para aquellos como Comandulensis tereticornis, el uso principal son la trituración de tableros de fibra de partículas. Se pueden obtener postes, pero estos postes son cortos. Se puede fabricar pastas celulósicas en la zona donde hay pasteras, ¿no es cierto?, donde hay grandes ríos. En Córdoba no se puede producir pastas celulósicas. Sí se pueden hacer tableros de fibra y de partícula o triturados para enviar a Cuyo Placa, que está en Mendoza. También es muy utilizada como leña de carbón porque tiene buen poder calorífico. En los altos hornos Zapla se lo utilizó para producir carbón y realizar la fundición de la fabricación de acero, que ya no se hace más. Y también se lo utilizaba como bosquecillos al lado de las vías férreas para alimentar las locomotoras. En lo que hace a la coloración más clara, tenemos el Eucalyptus viminalis y el Eucalyptus globulus, que tienen crecimientos impresionantes en cuanto a altura. Entonces se pueden producir postes largos y rectos, pero deben ser impregnados porque tienen albura. Hay escaso superficie plantada, ¿no es cierto? Se sirven para producir también leña carbón, no tan bueno como el de Camaldulensis y Tereticornis. Y la especie de Globulus es muy bonita. Si bien no se puede cerrar por su crecimiento helicoidal, las pequeñas piezas que se sacan son muy bonitas y sirven para la producción de parquet. También se pueden fabricar laminados. En lo que respecta a las especies de buena aptitud para el aserrado, tenemos grandes isalíneas que, bueno, se producen tablas, tablones, encofrados, cajones, marcos, muebles, industria celulósica y de tableros, postes largos para impregnar, que es muy importante en cuanto a calidad y el largo, los laminados. Y también tenemos que estas especies se está utilizando para la construcción de casas, para la obtención de biomasa y también para la construcción de muebles, que se han hecho muchos diseños muy agradables que antes no eran apreciados, ahora sí son apreciados. Y además se usan bastante para la construcción de techos y el machimbrado. Este es un esquema de producción planteado en Concordia para Eucalyptus grande, con un incremento medio anual de 30 metros cúbicos por hectárea, con una densidad inicial de 1111 plantas por hectárea, que hoy se considera alto. O sea, es las densidades que la ley considera como que son las más altas, ¿no es cierto? Y tenemos que en esto se plantean distintas prácticas de raleo para disminuir la competencia. Se sugiere plantar 1111 plantas para dentro de 2 o 3 años de bajarla rápidamente a 650, 700. El material extraído como producto de raleos es a pérdida o varas para rodrigones, ¿no es cierto? Ya en el segundo raleo, que la masa se practica a los 5 o 6 años, queda 450, y vemos que hay
20 metros cúbicos que va a servir para molienda y 20 metros cúbicos por hectárea que van a servir para aserrado. En el tercer raleo ya ocurre a los 8 o 9 años, la masa la tenemos en 300 plantas por hectárea y también tenemos que va aumentando la cantidad de madera que se destina al aserrado y menos al triturado. También se plantea en este esquema un cuarto raleo a los 13 años para dejar 200 árboles residuales, en donde el 70 metros cúbicos por hectárea es para producción de madera y el 10 metros cúbicos por hectárea se destina a molienda. En este esquema de producción, los árboles llegan a 18 años. ¿Por qué? Porque en 18 años se dejan estos 200 árboles que se cosechan, que pueden ser a la producción de postes o también para debobinado, ¿no es cierto? Y vamos a obtener una cantidad de madera, si lo dejamos por madera, de 335 metros cúbicos por hectárea. Y 25 metros cúbicos se destinan a la producción de molienda. En cuanto al otro tratamiento que necesitan es la poda para lograr buena calidad de madera y para lograr postes sin nudos. Y tenemos que la primer poda se hace cuando el diámetro de la altura del pecho es de 8 centímetros, en pino se dice 8 a 10 centímetros y esto se realiza a los 2 o 3 años de edad en Eucalyptus grandis. Como siempre no debe superar el 40% de la altura del mismo para no perjudicar el crecimiento. Cuando se hace esta poda temprano en primavera para que haya mejor cicatrización y como regla se dice que con una altura de 6 metros en el árbol se poda hasta los 2,5 metros, se realiza a más plantas y se pueden hacer de 400 a 600 plantas por conar. Mientras que en la segunda poda hasta los 11 metros tiene el árbol, se poda hasta los 5 metros y ahí insumen más mano de obra porque necesitamos utilizar escaleras y bueno, se pierde más tiempo para llegar hasta los 5 metros. De esta manera se obtiene un rollizo largo para debobinado y 2 cortos para faqueado o debobinado libre de nudos. En otra de las presentaciones se explica lo que es debobinado y faqueado. La poda baja se realiza a todos los individuos y la alta se seleccionan los mejores individuos. Bueno, ¿en qué se reparte la producción de un monte de Eucalyptus grandis a los 10 años? Del volumen total tenemos que 1 al 2% de ese árbol queda como tocones, el 9 al 10% de corteza. Hay especies de eucalipto que tienen más cortezas que otras y como dijimos pueden ser persistentes como encinerea y hidroxilo o pueden ser caedizas con distintas formas que son caracteres sistemáticos que las permite diferenciarlas. También tenemos un 15% de esta madera que va a ser utilizada en cajonería, que son diámetros de 8 a 13 centímetros. Un 70% de la madera es para cerrado, mayor a 14 centímetros de diámetro. Un 3 a un 5% de madera que va a ir a molienda, que varía de 8 a 5 centímetros de diámetro. Y se pueden llegar a obtener de 200 a 300 postes que deben ser impregnados, como ya dijimos. En una época se utilizaban crosotados, hoy en día se usan sales, la CCA que es cromo, cobre y arsénico. Pueden tener de 18 a 25 centímetros de diámetro con una punta fina de 12 centímetros con 7,5 a 15 metros de altura. La ley considera el manejo del rebrote, o sea, la conducción del rebrote paga hasta un 70% del valor de esta actividad porque el eucalipto puede utilizarse
puede tolerar hasta 4 cortes, y de esos cortes tenemos que generalmente se estima un turno de corte de 10 años. El esquema de producción que vimos recién lo deja llegar hasta 18 años para obtener los 200 postes o obtener mayor cantidad de madera. Pero una vez que cortamos, tenemos que en el segundo corte va a haber mayor producción si nos dedicamos a la producción de madera, porque la cantidad de raíces con las cuales queda ese tocón es muy grande. Entonces fíjense, en esta valoración que hace el INTA de Concordia, tenemos que si cortamos y dejamos, no rayamos, obtenemos más del 112% de volumen, pero perdemos en volumen de tabla y hay más producción para molienda. Ahora, si dejamos 2 varas por cepa, aumentamos el volumen y mejoramos la producción de tabla. Pero si dejamos 1 vara por cepa, vamos a obtener un volumen semejante al original, con mayor producción de tablas y una disminución pequeña en el volumen de molienda.